Cordial saludo tutor y compañeros. A continuación vamos a hacer una presentación de la unidad 3, tarea 4 para la materia de contratación pública y privada. Esta unidad se llama Identificación y conceptualización de los contratos privados en Colombia. Vamos a hablar sobre los contratos civiles. Existen dos tipos de contratos civiles, los nominados y los innominados. La diferencia es que los nominados hacen referencia a los contratos nombrados en el Código Civil, mientras que los innominados son más informales y su nombre no se ve reflejado en el Código Civil, pero tienen la misma validez que cualquier otro tipo de contrato. Los tipos de contratos civiles son los unilaterales y bilaterales, los contratos gratuitos onerosos, los contratos conmutativos y aleatorios, los contratos principales y accesorios y los contratos real, solemne y consensual. Vamos a ver los contratos comerciales y laborales. Los contratos comerciales, como su nombre lo indica, hace referencia a los contratos en temas mercantiles y comerciales. Estos pueden ser verbales o escritos y se pueden constituir entre personas naturales y jurídicas. Los contratos laborales de igual manera pueden ser verbales o escritos, determinan obligaciones y relaciones entre profesionales. Dos de sus condiciones tienen que ser que llevan una relación subordinada y además tienen algún tipo de remuneración. Esos contratos laborales solo pueden ser firmados o pueden ser legalmente constituidos por personas mayores de 18 años. Los tipos de contratos laborales: encontramos el contrato por obra labor, que determina una labor específica y se termina cuando se termina esa labor. El contrato a término fijo: este contrato no puede superar los 3 años y debe tener determinado su principio y su fin. Depende si quisieran hacer una prórroga, este contrato puede durar máximo 1 año. Ya de ahí pasaría a tener una prórroga indefinida. El contrato a término indefinido puede ser verbal o escrito y su forma, como lo indica, es indefinida, no tiene un tiempo de duración determinado. El contrato de aprendizaje se utiliza más para las personas en sus prácticas profesionales, donde la empresa le presta una serie de herramientas donde ellos pueden adquirir más conocimientos profesionales. Estos contratos no pueden ser superiores a 2 años. En su etapa lectiva, la empresa les debe pagar el 50% de un salario mínimo mientras están en su etapa lectiva. Ya cuando pasen a su etapa práctica, deben pagarle mínimo un 75% del salario mínimo legal vigente. Y por último está el contrato temporal, ocasional o accidental, en donde este debe ser por una tarea específica y debe ser generalmente por escrito y debe estar determinado la acción que va a realizar el colaborador. Las consecuencias que se producen por el incumplimiento de los contratos son las retribuciones económicas por daños, el cumplimiento forzado de las condiciones pactadas, los perjuicios ocasionados, los daños de la reputación y los conflictos en las propiedades. Los principios aplicables a los contratos privados son el principio del abuso de derecho, el principio de la autonomía de la voluntad, el principio de la buena fe, el principio de la consensualidad y el principio de costumbre constitutiva de derecho. A continuación vamos a ver qué es el lucro cesante y el daño emergente. El lucro cesante hace referencia a la retribución en dinero o ganancia estimada que una persona deja de recibir a causa del daño ocasionado por el incumplimiento del contrato verbal o escrito que se tenía. Y el daño emergente ocurre dentro del incumplimiento de trabajo y se refiere al daño material de un bien, así como la disminución en su valor o el daño físico del mismo bien. La responsabilidad civil contractual deriva de la responsabilidad originaria de un contrato entre las partes, creándose una obligación de reparación en la cual se ve necesario indemnizar a las personas afectadas. La responsabilidad civil extracontractual deriva de la responsabilidad originaria de un contrato entre las partes, creándose una obligación de reparación en la cual se ve también necesario indemnizar a las personas afectadas. Esto son las referencias bibliográficas. Muchas gracias.